El asistente regordete fue despedido por el jefe de la mafia, hasta que descubrió la verdad demasiado tarde. Estás despedida. Sal de mi imperio. Ahora. Esas palabras rompieron el silencio dentro de la sala del Consejo de los De Luca como un disparo. Nadie se movió. Ni la docena de capós que habían sobrevivido guerras sangrientas. Ni los ejecutivos corporativos responsables de miles de millones de dólares en negocios internacionales. Ni los guardias armados que flanqueaban las paredes de mármol pulido. Todos miraban a la mujer que estaba de pie, en silencio, junto a la mesa de conferencias, Claire Sullivan. La asistente ejecutiva de talla grande que había estado detrás de Lorenzo De Luca durante 4 años. Claire no discutió. No preguntó por qué. No lloró. Al otro lado de la sala, la prometida de Lorenzo, la deslumbrante Vanessa Romano, cruzó los brazos con satisfacción silenciosa. La leve sonrisa en sus labios lo revelaba todo. Por fin había ganado. Durante semanas, había insistido en que no había lugar en la vida de Lorenzo para otra mujer que siempre parecía conocer sus pensamientos antes de que él los dijera. Hoy, Lorenzo había elegido. Claire se desabrochó lentamente el gafete de seguridad de su chaqueta. Después vino el teléfono satelital encriptado. La llave biométrica de la bóveda. La memoria USB encriptada que había cargado consigo todos los días. Uno por uno, colocó cada objeto con cuidado sobre la mesa pulida. El sonido resonó en la sala más fuerte de lo que nadie esperaba. Finalmente, Claire miró a Lorenzo. No había enojo en sus ojos. Solo cansancio. Solo gratitud. Solo una tristeza demasiado profunda para expresarse con lágrimas. Cuídate, jefe. 4 simples palabras. Después se dio la vuelta y caminó hacia las enormes puertas de madera sin mirar atrás. Nadie intentó detenerla. Nadie se dio cuenta de que debía hacerlo, porque todos en esa sala creían lo mismo, que ella era solo una asistente. Menos de 24 horas después, las comunicaciones encriptadas fallaron. Un cargamento valuado en cientos de millones desapareció entre 2 puertos. 3 capós llegaron a lugares diferentes para la misma reunión. 2 gobernadores cancelaron negociaciones secretas después de esperar horas a que Lorenzo apareciera en citas de las que él ni siquiera sabía. Para el anochecer, el imperio mafioso más poderoso de la costa este había comenzado a colapsar. Solo entonces, Lorenzo De Luca finalmente entendió la aterradora verdad. No había despedido a una empleada. Había echado a la mujer que sostenía todo su mundo unido. Durante 4 años, el día de Claire Sullivan siempre comenzaba antes de que el sol apareciera sobre el puerto de Nueva York. Todas las mañanas, a las 4:30, mientras la mayor parte de la ciudad todavía dormía bajo el resplandor apagado de las farolas, las luces dentro de la sede de los De Luca ya estaban encendidas. Claire siempre era la primera en llegar. El café se preparaba en silencio en la cocina ejecutiva antes de que nadie lo pidiera. Cada periódico ya tenía marcados los artículos relevantes para los negocios de Lorenzo. Reportes del clima, condiciones de embarque, actualizaciones políticas, mercados financieros, retrasos en aeropuertos, resúmenes de inteligencia privada y alertas de seguridad, todo organizado en carpetas codificadas por colores, esperando ordenadamente sobre el escritorio de Lorenzo. Nadie preguntaba nunca quién las preparaba. Simplemente aparecían. A las 7 en punto, Lorenzo entraba al edificio, exactamente como lo había hecho cada día laboral durante años. El poder parecía seguirlo a donde fuera. Los empleados se enderezaban de inmediato. El personal de seguridad bajaba la mirada con respeto. Los capós interrumpían sus conversaciones en el momento en que él aparecía. Lorenzo casi no reconocía nada de eso. Su atención siempre se dirigía naturalmente hacia la mujer que lo esperaba fuera de su oficina, con la agenda del día ya memorizada. Buenos días, Claire. Buenos días, jefe, le entregaba su expreso antes de que él recordara que lo quería. El gobernador movió la cena de esta noche a las 8. Él asentía. Los inversionistas de Milán confirmaron. Otro asentimiento. Reprogramé su cita médica. Lorenzo se detenía. Tenía una cita. La olvidó. Una pequeña sonrisa aparecía en el rostro de Lorenzo. Supongo que sí. Claire sonreía con cortesía. Siempre la olvida. La conversación duraba menos de 30 segundos. Ninguno de los dos se daba cuenta de que ocurría casi todas las mañanas. Se había convertido en parte del ritmo que mantenía vivo al imperio. Dentro de la oficina de Lorenzo, el caos se disfrazaba de lujo. Los teléfonos sonaban sin parar.
Los mercados internacionales abrían. Los proyectos de construcción exigían aprobación. Los reportes de inteligencia privada inundaban los servidores encriptados. Los capós pedían decisiones inmediatas sobre territorios que se extendían desde Boston hasta Miami. Y sin embargo, Lorenzo casi nunca parecía abrumado. Los que lo observaban asumían que todo se debía a su genio. Nunca notaban a Claire, retirando en silencio los problemas antes de que llegaran a su escritorio. Cuando dos proveedores rivales agendaban reuniones a la misma hora, Claire resolvía el conflicto horas antes de que cualquiera de los dos llegara. Cuando un senador cambiaba en secreto la ubicación de una negociación privada, Claire recibía la información primero y redirigía la caravana de Lorenzo sin interrumpir su reunión en curso. Cuando el temperamento de algún capo amenazaba con desatar violencia durante una negociación, Claire acomodaba los asientos discretamente, basándose en años de observar personalidades que nadie más se molestaba en recordar. La gente elogiaba el liderazgo impecable de Lorenzo. Claire aceptaba ser invisible. Era más fácil así. Por las tardes, la sede parecía una máquina perfectamente sincronizada. Las órdenes viajaban a través de continentes. Los barcos de carga zarpaban puntualmente. Los hoteles de lujo se preparaban para inversionistas internacionales. Los equipos de seguridad privada rotaban sin un solo error. Cada departamento creía que otro departamento manejaba los detalles imposibles. En realidad, casi todos los hilos invisibles llevaban a una sola oficina. La de Claire. Su escritorio no tenía fotografías familiares, ni decoraciones. Solo carpetas cuidadosamente etiquetadas, tabletas encriptadas, cuadernos codificados por colores, listas de contactos de emergencia que podía recitar de memoria. Recordaba cumpleaños, aniversarios de boda, nombres de hijos, alergias alimenticias, horarios de medicamentos, vinos favoritos, ubicaciones de casas de seguridad, rutas de escape alternativas, pistas de aterrizaje de emergencia, tipos de sangre. Ella nunca lo consideró extraordinario. Para Claire, cuidar simplemente significaba recordar. Aquella noche, mucho después de que los ejecutivos se hubieran ido a casa, Lorenzo salió de otra agotadora reunión de estrategia. El edificio se había quedado en silencio. La mayoría de las luces ya estaban apagadas. Solo una oficina permanecía iluminada. La de Claire. Estaba sentada, rodeada de pilas de contratos, comparando en silencio notas escritas a mano con registros digitales. Deberías haberte ido a casa hace horas, dijo Lorenzo. Sin levantar la vista, Claire respondió con suavidad. Quería revisar 2 veces la cumbre de mañana. Puede esperar. Finalmente ella levantó los ojos. Así podré dormir tranquila. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Lorenzo colocó una pequeña bolsa de papel sobre el escritorio de Claire. Pasé por tu panadería favorita. Claire parpadeó, sorprendida. ¿Te acordaste? Tú te has acordado de todo por mí. Él se encogió de hombros, casi con torpeza. Pensé que podía acordarme de una cosa. Dentro de la bolsa había un pastelillo de canela, todavía tibio. Nada costoso. Nada dramático. Y sin embargo, Claire sonrió con más sinceridad que en todo el día. Gracias. Lorenzo asintió una sola vez antes de marcharse. Ninguno de los dos reconoció la callada intimidad escondida en momentos tan ordinarios. Para todos los demás, ella era simplemente su asistente. Para Lorenzo, se había convertido en algo mucho más importante. Algo tan constante que había dejado de notar que ella cargaba con el peso de todo su mundo. La primavera llegó a Nueva York envuelta en lujo. La sede de los De Luca se transformó casi de la noche a la mañana. Orquídeas blancas frescas aparecieron en cada pasillo ejecutivo. Sastres privados entraban y salían con costosas bolsas de trajes. Floristas, joyeros, planeadores de eventos y consultores de seguridad llenaron el edificio con conversaciones interminables sobre un solo evento, el compromiso de Lorenzo De Luca. Para el mundo exterior, era la boda del siglo. Para las familias de la mafia de la costa este, era algo mucho más significativo. Era una alianza. La familia De Luca controlaba puertos, embarques internacionales, finanzas, hoteles de lujo e inteligencia privada. La familia Romano poseía profunda influencia política, jueces, senadores, generaciones enteras de relaciones diplomáticas escondidas bajo negocios legítimos. Su matrimonio prometía paz, o al menos la apariencia de paz. Todos celebraban. Todos, excepto Claire.
Pasó 3 noches seguidas reorganizando la agenda de Lorenzo para acomodar cientos de nuevas reuniones relacionadas con el compromiso. Inspecciones de locales, negociaciones privadas, sesiones de seguridad, reuniones con inversionistas extranjeros que de repente querían felicitar a la futura pareja. Organizó cada detalle con su precisión habitual, sin permitir jamás que sus sentimientos personales interrumpieran su trabajo. Cada vez que las felicitaciones resonaban por la oficina, Claire sonreía con cortesía y volvía al trabajo. Nadie notaba que esa sonrisa nunca le llegaba del todo a los ojos. Excepto Lorenzo. Varias veces se descubrió mirándola más tiempo del necesario. Algo se sentía diferente. Ella parecía más callada, no menos eficiente, simplemente más distante. Estuvo a punto de preguntarle si algo andaba mal. Casi. Pero otra reunión interrumpió el pensamiento. La oportunidad desapareció en silencio. Vanessa Romano notaba todo. Hermosa, elegante, perfectamente educada, entendía de política mejor que la mayoría de los senadores, y podía encantar a un salón lleno de multimillonarios antes de que llegara el postre. También tenía un hábito peligroso, observaba a las personas antes de juzgarlas. En solo 3 días dentro de la sede de los De Luca, identificó la única relación que no podía entender. Cada conversación importante terminaba de alguna forma con Lorenzo diciendo las mismas palabras. Claire, ¿qué opinas? A veces se trataba de contratos de embarque, a veces de inversiones internacionales, a veces de arreglos de seguridad. En ocasiones, nada más complicado que decidir en qué gobernador se podía confiar. Sin importar el tema, los ojos de Lorenzo siempre buscaban primero a Claire. No porque ella tuviera más rango que los demás, sino porque él confiaba en su respuesta. Vanessa odió esa comprensión. Puso su sospecha a prueba una y otra vez. Una tarde, durante los preparativos de una gala benéfica, sugirió deliberadamente mover la hora de llegada de los invitados. Lorenzo escuchó, y luego, instintivamente, miró hacia Claire. Claire dudó. Resopla. Si las llegadas empiezan media hora después, el senador Marsal va a coincidir con la delegación rusa. Silencio. Vanessa frunció el ceño. Claire continuó con calma. Se han estado evitando desde las negociaciones de Zúrich. Otra pausa. Lorenzo asintió. Mantengan el horario original. Sin debate. Sin discusión. Decisión tomada. Vanessa sonrió con cortesía. Por dentro, los celos empezaban a echar raíces en silencio. Los días se convirtieron en semanas. El patrón se repetía en todas partes. En las reuniones financieras, Lorenzo preguntaba a Claire. En las sesiones de seguridad, preguntaba a Claire. En las negociaciones políticas, otra vez, Claire. A veces, ni siquiera se daba cuenta de que lo hacía. Vanessa, en cambio, se daba cuenta perfectamente. La humillación final llegó durante una celebración de compromiso a la que asistieron decenas de familias mafiosas. Candelabros de cristal iluminaban el gran salón de baile. El champán fluía sin parar. Músicos en vivo tocaban junto a las escaleras de mármol, mientras los fotógrafos documentaban a cada invitado sonriente. Vanessa estaba de pie orgullosamente junto a Lorenzo, saludando a visitantes influyentes. Todo parecía perfecto, hasta que Lorenzo se inclinó en silencio hacia Claire. ¿Confirmamos las restricciones alimenticias del gobernador Hayes? Claire respondió de inmediato. Alergia a mariscos. Entrada vegetariana. Borgoña tinto, no Burdeos. Lorenzo sonrió. Sabía que te acordarías. Vanessa escuchó cada palabra. Minutos después, se acercó otro invitado. Otra vez, Lorenzo instintivamente miró hacia Claire para confirmar. Después otro. Y otro. Cada mirada se sentía como una herida invisible más. Para el final de la noche, Vanessa ya no veía a una asistente. Veía competencia. No competencia romántica. Algo peor. Confianza. Del tipo que es imposible reemplazar. La confrontación llegó sin aviso. Claire entró a la oficina de Lorenzo cargando varios contratos confidenciales que necesitaban firma inmediata. Vanessa ya estaba adentro. El ambiente se sentía inusualmente frío. Claire percibió la tensión de inmediato. Colocó las carpetas sobre el escritorio de Lorenzo. Estos requieren su aprobación antes de las 6. Antes de que Lorenzo pudiera responder, habló Vanessa. Dime algo, Claire. Claire levantó la vista con cortesía. ¿Sí? ¿Alguna vez dejas de actuar como si esta oficina fuera tuya? Silencio. Claire parpadeó.
¿Perdón? Responde sus preguntas antes que todos los demás. Interrumpes las reuniones. Decides los horarios. Prácticamente diriges esta empresa. Claire mantuvo la calma. Solo hago mi trabajo. Vanessa rió suavemente. Su voz se volvió más filosa. ¿Tu trabajo? Su voz se volvió más filosa. Eres una secretaria con sobrepeso. Varios ejecutivos que pasaban afuera bajaron el paso al escuchar las voces alzadas. Vanessa continuó sin piedad. Te has convencido de que eres indispensable, pero sigues siendo solo una asistente. Claire bajó la mirada. No por vergüenza. Por disciplina. Había pasado años aprendiendo que responder con emoción solo creaba problemas más grandes. Nunca tuve la intención de ofenderte. Ese es exactamente el problema. Vanessa se acercó más. No conoces tu lugar. Lorenzo por fin se puso de pie. Ya basta. La sala quedó en silencio. Vanessa se volvió hacia él. No. Llevo semanas observándote. Le preguntas todo a ella. Confías en ella más que en tu propia prometida. Cada decisión, cada reunión, cada conversación. Señaló directamente a Claire. Así que elige. Las palabras quedaron flotando pesadamente en la oficina. Si ella se queda, la voz de Vanessa se mantuvo perfectamente firme. Yo me voy. Nadie habló. Hasta los sonidos del pasillo ajetreado parecieron desaparecer. Lorenzo miró a ambas mujeres. Una representaba estabilidad política, alianzas poderosas, paz entre familias, el futuro que todos esperaban que él construyera. La otra había estado en silencio a su lado durante 4 años implacables, sin exigir jamás reconocimiento, sin pedir nunca nada. Claire lo miró con total serenidad. No estaba suplicando. No estaba llorando. Simplemente esperaba. Pasara lo que pasara, ella lo aceptaría. Lorenzo exhaló lentamente. Su mente calculaba consecuencias. Sin el compromiso, años de negociaciones podrían colapsar. Las familias podrían volver a la guerra. Miles de personas dependían de esa alianza. Claire era brillante. Podría fácilmente encontrar otro puesto ejecutivo. Alguien con su inteligencia nunca tendría problemas para conseguir empleo. Se convenció a sí mismo de que esta decisión era práctica, necesaria, temporal. Finalmente, habló. Claire, su voz sonó extrañamente distante. Creo, hizo una pausa, que es momento de que sigas adelante. Las palabras cayeron con más fuerza que cualquier acusación gritada jamás podría tener. Claire sostuvo su mirada por varios segundos largos. Después, sonrió. Una sonrisa pequeña, gentil, desgarradora. Entiendo. No hubo amargura, ni discusión. Simplemente metió la mano en su bolsillo, sacó su gafete de seguridad, su teléfono encriptado, su tarjeta de acceso biométrico. Uno tras otro, los colocó ordenadamente sobre el escritorio de Lorenzo. Todo permaneció perfectamente organizado, incluso su renuncia. Tomó su bolso, se enderezó la chaqueta, y miró a Lorenzo una última vez. Gracias por confiar en mí estos 4 años. El pecho de Lorenzo se apretó inesperadamente. Algo dentro de él quería detenerla, explicarle, disculparse, pedirle que no se fuera. En cambio, permaneció en silencio. Claire asintió con respeto. Cuídate, jefe. Después caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaban suavemente por todo el piso ejecutivo. Los empleados levantaban la vista de sus escritorios al verla pasar. Algunos sonreían con cortesía. Ninguno entendía lo que estaba pasando. Las puertas del elevador se cerraron. Claire desapareció de la sede de los De Luca sin mirar atrás. Dentro de la oficina de Lorenzo, un silencio insoportable se instaló en la sala. Vanessa creía que había ganado. Lorenzo creía que había tomado la decisión responsable. Ninguno de los dos se daba cuenta de que el corazón del imperio de Luca acababa de salir por la puerta principal. El primer error pareció demasiado pequeño como para importar. A las 9 en punto de la mañana siguiente, Lorenzo llegó al muelle 12, esperando una reunión confidencial con un consorcio naviero japonés. No había nadie ahí. Solo después de 20 frustrantes minutos, Marco, uno de sus capós, recibió una llamada frenética. La delegación había estado esperando en el muelle 9 casi 1 hora, a 5 kilómetros de distancia. Ambas ubicaciones habían aparecido en diferentes versiones del itinerario del día. Lorenzo frunció el ceño. ¿Quién aprobó el itinerario final? Todos se miraron unos a otros. Nadie sabía.
Claire siempre había verificado cada versión antes del amanecer. Nadie se había dado cuenta de que ella era la última línea de defensa contra el error humano. Para el mediodía, el incidente se descartó como un malentendido desafortunado. Para la noche, ocurrió otro error. Una caravana que transportaba registros financieros confidenciales salió una hora más tarde de lo planeado. No porque los conductores fueran descuidados, sino porque dos jefes de departamento habían asumido, cada uno, que el otro había confirmado la hora de salida. Claire siempre había coordinado a ambos equipos. Ninguno de los dos departamentos siquiera sabía que ella lo había estado haciendo. El retraso forzó a la caravana a entrar en tráfico de hora pico. Drones de vigilancia federal detectaron movimiento inusual. El cargamento llegó a su destino sin contratiempos, pero 3 agencias de inteligencia ahora tenían nuevas grabaciones de vehículos que nunca antes habían logrado rastrear. Una semana antes, eso jamás hubiera pasado. Dentro de la sede, el ambiente cambiaba lentamente. Los teléfonos sonaban más tiempo antes de que alguien contestara. Los ejecutivos se interrumpían entre sí durante las reuniones. Los departamentos empezaban a pedir información que antes recibían automáticamente. Los pequeños problemas se multiplicaban. Una contraseña olvidada. Una autorización sin firmar. Un documento de aduana faltante. Ninguno era catastrófico. Juntos, se convirtieron en caos. Lorenzo trabajaba hasta más tarde cada noche, tratando de resolver problemas que nunca antes habían existido. Culpaba al cansancio, a las crecientes responsabilidades, a la presión de su compromiso. Ni una sola vez conectó todo con la ausencia de Claire. Todavía no. 3 días después, llegó un desastre que nadie pudo ignorar. Representantes de 2 familias mafiosas influyentes se presentaron en diferentes casas de seguridad para la misma negociación estratégica. Ambos creían haber recibido la ubicación correcta. Ambos llevaban equipos de seguridad fuertemente armados. Ninguno confiaba en el otro. En cuestión de minutos, se desenfundaron las armas. Solo la intervención desesperada de varios capós veteranos evitó un derramamiento de sangre. Cuando Lorenzo se enteró de lo sucedido, la furia se extendió por toda la sala de conferencias. ¿Quién distribuyó las coordenadas de la reunión? Silencio. Finalmente, alguien respondió. El departamento de agenda. Insisten en que siguieron el protocolo. Otro ejecutivo interrumpió. También inteligencia. También seguridad. Cada departamento tenía una versión diferente. Lorenzo golpeó la mesa de conferencias con el puño. Esto nunca había pasado antes. Nadie se atrevió a responder. Porque todos sabían la verdad, nunca había pasado antes de esa noche. Esa misma noche, el director financiero entró a la oficina de Lorenzo cargando 3 gruesas carpetas. Necesito su firma. Lorenzo apenas levantó la vista. Déjalas ahí. Ya están atrasadas. Lorenzo frunció el ceño. Claire nunca permitía papeleo atrasado. Las palabras se le escaparon naturalmente. El ejecutivo dudó. No, ella no lo permitía. Siguió un silencio incómodo. El director financiero se retiró en silencio. Por primera vez, Lorenzo notó cuán seguido aparecía el nombre de Claire en conversaciones ordinarias. No porque la gente la extrañara personalmente, sino porque seguían encontrándose con problemas que ella solía resolver antes de que nadie los notara. En una semana, lo imposible se volvió rutina. Un avión privado aterrizó en el aeropuerto equivocado porque nunca se verificaron los planes de vuelo. Una transferencia bancaria en el extranjero quedó congelada después de que un código de verificación faltante retrasó la autorización. Una cena confidencial con 3 gobernadores terminó incómodamente porque nadie le avisó a la cocina sobre la alergia severa de un invitado. Lorenzo se disculpó personalmente. Claire se habría acordado. Un hotel de lujo lanzó un evento internacional usando listas de invitados desactualizadas. Marketing culpó a administración. Administración culpó a legal. Legal culpó a seguridad. Seguridad culpó a operaciones. Operaciones culpó a todos. El imperio seguía funcionando, pero apenas. La precisión impecable que alguna vez había hecho legendaria a la organización de Luca había desaparecido. Después llegaron las renuncias. Los gerentes empezaron a discutir abiertamente. Los jefes de departamento se acusaban unos a otros de incompetencia. Los capós empezaron a cuestionar si la sede todavía merecía plena confianza. Los rumores se esparcieron por cada nivel de la organización. Algo se siente diferente. Perdimos nuestra ventaja.
Alguien importante debió haberse ido. Nadie fuera de la sede sabía quién. La mayoría asumía que Lorenzo había reemplazado a un ejecutivo por otro. Nadie imaginaba que el origen del colapso alguna vez se había sentado detrás de un modesto escritorio, fuera de su oficina. Vanessa notó que Lorenzo cambiaba. Se volvió más callado, más impaciente. Las cenas terminaban después de solo unos minutos porque otra llamada de emergencia las interrumpía. 2 veces canceló citas del compromiso. 3 veces olvidó eventos sociales que ella consideraba importantes. Una noche, Vanessa lo confrontó. «Estás distraído». «He estado ocupado». «Siempre has estado ocupado». «Esto es diferente». Lorenzo se frotó la frente. «Todo sigue saliendo mal». Vanessa cruzó los brazos. «Entonces contrata a mejor gente». «Ya lo estoy haciendo». «Entonces, ¿por qué sigues preocupado?». Quiso responder de inmediato. En cambio, se encontró mirando por la ventana de la oficina, porque en el fondo, ya sabía la respuesta. Simplemente se negaba a decirla en voz alta. Durante las siguientes 2 semanas, contrató a 3 asistentes ejecutivas. La primera tenía credenciales corporativas impecables. Renunció después de 5 agotadores días. «No puedo seguirle el ritmo». La segunda venía de un banco de inversión multinacional. «No entiendo cómo una sola persona manejaba todo esto», dijo. Lorenzo levantó la vista. «¿Qué quieres decir?». Ella extendió docenas de archivos sobre el escritorio. «Mapeé cada responsabilidad asignada a este puesto. Hay más de 300 tareas recurrentes. Casi la mitad no están escritas en ningún lado. Solo existen porque alguien las recordaba». Abrió otra carpeta. Encontré notas escritas a mano. Sin instrucciones. Solo nombres, cumpleaños, medicamentos, preferencias privadas, contactos de respaldo. Sacudió la cabeza, incrédula. «Esto no es trabajo administrativo. Esto es», buscó las palabras correctas, «arquitectura operativa». Antes de irse, hizo una última pregunta. «¿Quién trabajaba aquí antes que yo?». Lorenzo respondió en voz baja. «Claire Sullivan». La mujer asintió lentamente. «Nunca la conocí. Pero quien sea que es, su imperio no funcionaba por los procedimientos. Funcionaba porque ella ya sabía lo que todos iban a necesitar antes de que lo necesitaran». Después de que ella se fue, la oficina quedó dolorosamente en silencio. Esa noche, mucho después de la medianoche, Lorenzo abrió la antigua oficina de Claire. Nadie había entrado ahí desde el día en que ella renunció. Su escritorio seguía perfectamente organizado. Las plumas alineadas con precisión. La taza de café vacía, lavada y de vuelta a su lugar habitual. Un pequeño calendario aún descansaba junto a su teclado. Abrió el cajón superior. Adentro esperaba encontrar artículos de oficina ordinarios. En cambio, encontró docenas de cuadernos escritos a mano. Cada uno cuidadosamente etiquetado por año, por departamento, por operación. Abrió uno al azar. Adentro había notas como ninguna que hubiera visto antes. Recordarle a Marco que no agende negociaciones después de vuelos largos. Se vuelve impaciente. El gobernador Hayes finge que no le gustan los postres, pero siempre acepta la tarta de limón. El jefe olvida sus exámenes médicos anuales cada primavera. Si el clima retrasa el puerto 7, redirigir por Norfolk antes de que alguien pregunte. Otro cuaderno, los hombres de Enrico siempre aumentan la vigilancia antes de las cumbres importantes. Mover la rotación de seguridad 2 horas antes. Otro, si Lorenzo se salta el almuerzo 2 veces en un día, cancelar las citas de la tarde. No va a admitir que está agotado. Lorenzo dejó de leer. Sus manos temblaban ligeramente. Esto no eran instrucciones. No eran reportes. No eran registros administrativos. Eran 4 años de observación silenciosa. 4 años de anticipar problemas antes de que existieran. 4 años de protegerlos sin pedir jamás reconocimiento. Cerró lentamente el cuaderno y susurró en la oficina vacía. ¿Qué he hecho? Por primera vez desde que Claire se marchó, Lorenzo finalmente entendió la verdad. Ella nunca había simplemente seguido sus órdenes. Había estado pensando 5 pasos adelante cada día, y sin darse cuenta, él había construido un imperio que dependía de la única persona a la que creía reemplazable. Durante casi 3 semanas después de la renuncia de Claire, el imperio de Luca operó como un barco magnífico a la deriva hacia arrecifes ocultos. Desde afuera, nada parecía diferente.
Los hoteles de lujo seguían completamente reservados. Los buques de carga seguían cruzando el Atlántico. Los políticos seguían pidiendo reuniones privadas con Lorenzo. Los casinos seguían generando millones cada fin de semana. Para el público, el imperio seguía siendo intocable. Solo quienes estaban dentro de la sede podían ver las grietas extendiéndose bajo la superficie pulida. Cada mañana comenzaba con otra emergencia inesperada. Cada noche terminaba con otro desastre evitable. Y cada problema parecía susurrar el mismo nombre. Claire, a cientos de kilómetros de distancia. Otro hombre observaba todo con creciente fascinación, Enrico Moretti. A diferencia de la mayoría de los jefes mafiosos rivales, Enrico nunca subestimaba a sus enemigos. Creía que todo imperio exitoso escondía una debilidad invisible. Toda su carrera la había dedicado a descubrir la de Lorenzo de Luca. Durante años, había llegado a la misma conclusión que todos aceptaban, el propio Lorenzo. Su inteligencia, su liderazgo, su falta de miedo. Esa tenía que ser la respuesta. Hasta que sus espías le entregaron un reporte inusual. Una mujer había renunciado en silencio a la sede de los de Luca. En cuestión de días, la eficiencia impecable de la organización había comenzado a colapsar. Al principio, Enrico se rió. ¿Me estás diciendo que una asistente causó esto? Su jefe de inteligencia deslizó otra carpeta sobre la mesa. No cualquier asistente. Fotografías, registros de empleo, agendas internas, observaciones de seguridad reunidas durante 4 años. Una imagen mostraba a Claire llegando antes del amanecer. Otra la capturaba saliendo mucho después de la medianoche. Una tercera revelaba a Lorenzo entregándole archivos confidenciales sin pensarlo, antes que a nadie más. La última página contenía una sola nota escrita a mano por una fuente encubierta: el jefe confía en ella más que en nadie con vida. Enrico se recostó. Durante varios minutos largos, no dijo nada. Después, apareció una sonrisa lenta. He estado cazando a la persona equivocada. La investigación se intensificó de inmediato. Detectives privados, analistas corporativos, especialistas cibernéticos, exagentes de inteligencia. Enrico quería saberlo todo sobre Claire Sullivan. Los reportes sorprendieron a todos. Ningún apartamento de lujo, ningún gasto extravagante, ninguna cuenta bancaria oculta, ninguna vacación costosa, ninguna relación sospechosa. Ella vivía tranquilamente en un modesto apartamento con vista al río Hudson. Compraba en tiendas de barrio, era voluntaria 2 veces al mes en un comedor comunitario, visitaba a una vecina anciana cada domingo. Nunca había aceptado regalos de Lorenzo, más allá del ocasional pastel de cumpleaños o el bono navideño. 4 años dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas de Estados Unidos, y sin embargo, jamás había explotado su posición para beneficio personal. Enrico frunció el ceño. O es increíblemente ingenua, hizo una pausa, o es la empleada más leal que he visto jamás. Mientras tanto, Claire estaba descubriendo algo que casi había olvidado. El silencio. Por primera vez en años, despertaba de forma natural en vez de con múltiples alarmas. Tomaba café mientras todavía estaba caliente. Caminaba por Central Park sin contestar teléfonos encriptados cada 5 minutos. El mundo se sentía extrañamente en paz. Y sin embargo, esa paz se sentía incompleta. Su cuerpo por fin había descansado. Su corazón, no. Cada mañana, instintivamente buscaba el teléfono de trabajo que ya no existía. Cada tarde, se preguntaba si Lorenzo se había acordado de almorzar. Cada noche, se descubría revisando reportes del clima para rutas de embarque que ya no manejaba. Los viejos hábitos se negaban a desaparecer. El amor, especialmente el amor no dicho, rara vez obedece a la lógica. Una tarde lluviosa, un sedán negro de lujo se detuvo frente a su edificio. 2 hombres impecablemente vestidos bajaron a la acera. Ninguno llevaba armas visibles. Ninguno las necesitaba. Su seguridad revelaba exactamente a quién representaban. Claire ya lo sabía. Abrió la puerta del apartamento antes de que tocaran. Supongo que el señor Moretti los envió. El hombre mayor sonrió con cortesía. Le va a alegrar que nos haya reconocido. He pasado 4 años reconociendo a la gente antes de que se presente. Él asintió. Eso explica muchas cosas. 1 hora después, Claire entró a uno de los clubes privados más exclusivos de Manhattan. Enrico Moretti esperaba junto a una chimenea con vista al horizonte de la ciudad. A diferencia de Lorenzo, Enrico sonreía con facilidad.
Su voz llevaba calidez en lugar de autoridad. Señorita Sullivan. Señor Moretti. Agradezco que haya aceptado mi invitación. No me dio muchas opciones. Él rió. Respeto la honestidad. Sirvieron la cena. El costoso vino permaneció intacto por parte de Claire. Ella escuchó con paciencia mientras Enrico le presentaba una oferta como ninguna que jamás hubiera imaginado. Directora ejecutiva de operaciones. Autoridad completa sobre logística. Recursos ilimitados. Un salario superior a los $10 millones anuales. Seguridad privada. Residencia de lujo. Un lugar junto a él en cada reunión estratégica. Finalmente, se inclinó hacia adelante. No necesito otra asistente. Necesito a la mujer que hizo imposible derrotar a Lorenzo de Luca. Claire se mantuvo perfectamente serena. Hizo bien su tarea. Siempre la hago. Yo también. Ella dobló con cuidado el contrato escrito, y lo empujó de regreso sobre la mesa. Voy a rechazarlo. Enrico parpadeó. Ni siquiera lo ha considerado. Lo consideré antes de llegar. Tendría todo. Claire sonrió con tristeza. No. Tendría todo, menos paz. Enrico la estudió con cuidado. Después de todo lo que Lorenzo hizo, ¿todavía no puede dejarlo atrás? Claire miró hacia las ventanas cubiertas de lluvia. Ya lo dejé. Entonces, ¿por qué protegerlo? Su respuesta llegó en voz baja. Porque la lealtad no es algo que se practica solo cuando es conveniente. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Por primera vez, incluso Enrico pareció impresionado. Usted lo ama. Claire permaneció en silencio. El silencio mismo se convirtió en la respuesta. Enrico suspiró. Casi lo admiro. Casi. Días después, otro reporte de inteligencia llegó al escritorio de Enrico. La organización de Lorenzo seguía en dificultades. Varios contratos importantes ya se habían retrasado. Las negociaciones políticas se volvían cada vez más inestables. Un asesor sonrió con confianza. Deberíamos atacar ahora. Enrico negó con la cabeza. No. La sala quedó en silencio. Ya están sangrando. ¿Y qué? No quiero activos dañados. Se levantó y caminó hacia la ventana. Quiero a Claire. Sus asesores intercambiaron miradas confundidas. Uno finalmente preguntó. ¿Y si se niega a trabajar para nosotros? Enrico respondió sin darse la vuelta. Entonces crearemos circunstancias donde Lorenzo no tenga otra opción. Esa misma semana, Claire aceptó un puesto temporal de consultoría con una organización sin fines de lucro que coordinaba ayuda humanitaria en desastres. Comparado con el mundo de la mafia, el trabajo se sentía maravillosamente ordinario. Cadenas de suministro médico, horarios de voluntarios, distribución de alimentos. Por primera vez en años, la gente le daba las gracias abiertamente. Sin reuniones encriptadas, sin conspiraciones políticas, sin agendas ocultas. Solo personas tratando de ayudar a otras personas. Su nueva supervisora notó rápidamente algo extraordinario. En 5 días, los retrasos en distribución desaparecieron, los errores de inventario cayeron a cero, la retención de voluntarios mejoró dramáticamente. Un coordinador de edad avanzada rió. Es como si pudieras predecir los problemas antes de que sucedan. Claire sonrió. He tenido mucha práctica. Nunca mencionó dónde. Al otro lado de la ciudad, Lorenzo recibió otro reporte. Otro envío retrasado, otra negociación fallida, otro capo acusando a otro departamento de incompetencia. Apenas escuchaba. Sus pensamientos habían empezado a divagar hacia otro lado. Dondequiera que mirara, veía recordatorios de Claire. La taza de café intacta en la cocina ejecutiva, la silla vacía fuera de su oficina, los cuadernos que ahora leía casi todas las noches. Una página en particular se negaba a abandonar su mente. Si el jefe alguna vez empieza a resolver cada problema por sí mismo, va a dejar de ver a las personas que en silencio los resuelven por él. Cerró el cuaderno lentamente. Ella lo había entendido mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Aquella noche, un teléfono seguro dentro de la mansión de Enrico sonó una sola vez. Su jefe de inteligencia habló sin saludar. Confirmamos su rutina semanal. Enrico preguntó una sola cosa. ¿Alguna seguridad? Ninguna. Cree que ya no forma parte del mundo de la mafia. Otro silencio largo. Entonces Enrico habló en voz baja. Si no viene por voluntad propia, su expresión se endureció. Haremos que alguien más venga por ella. Colgó la llamada. Afuera,
Una tormenta eléctrica cruzaba la ciudad. Lejos de ahí, Claire caminaba a casa cargando sus compras, completamente ajena a que varios vehículos ya la seguían a una distancia cuidadosa. La cacería había comenzado. Y por primera vez, ella no fue quien vio el peligro primero. La invitación llegó un tranquilo martes por la mañana. Cada familia mafiosa de la costa este recibió el mismo mensaje encriptado. Sin firmas, sin explicaciones, solo una hora, una ubicación y una advertencia. La asistencia era obligatoria. En cuestión de horas, la especulación se esparció por cada organización criminal de Estados Unidos. Algunos creían que se estaba formando una nueva alianza. Otros anticipaban una guerra abierta. Solo Lorenzo presintió algo mucho más peligroso. Nada en esa invitación se sentía normal. Entonces sonó su teléfono seguro. Solo 5 personas en el mundo tenían ese número. Uno de ellos ya estaba muerto. Otro se había retirado años atrás. La persona que llamó dijo solo 3 palabras. Enciende la televisión. La línea se cortó. Cada pantalla dentro de la sede de los DeLuca cambió a la misma transmisión encriptada. La estática parpadeó brevemente. Después apareció una bodega. Oscura, fría, silenciosa. Una sola silla se levantaba bajo una luz colgante. Alguien estaba sentado, atado a ella. Cabeza baja. Muñecas restringidas. Cabello cubriéndole parcialmente el rostro. Claire. La sala dentro de la sede se congeló. Incluso los capós veteranos, que habían sobrevivido décadas de derramamiento de sangre, sintieron que el estómago se les apretaba. La cámara se acercó lentamente. Moretones marcaban las muñecas de Claire. Su respiración se mantenía constante. Su expresión, tranquila. Como si ya hubiera aceptado lo que fuera que viniera después. Entonces, Enrico Moretti apareció en cuadro. Perfectamente vestido. Perfectamente compuesto. Miró directamente a la cámara. Lorenzo, su voz resonó en todas las pantallas. Pasé años creyendo que tu mayor arma era el miedo. Sonrió. Estaba equivocado. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de Claire. Era la lealtad. Otra pausa. Así que, aquí está mi oferta. Se inclinó más cerca. Ven solo. Sin soldados. Sin francotiradores. Sin vigilancia. Sin negociaciones. Si alguien te sigue, levantó suavemente la barbilla de Claire hacia la cámara. Ella muere. La transmisión terminó. Sin coordenadas. Sin cuenta regresiva. Solo silencio. La sala de conferencias estalló de inmediato. Es una trampa. Movilizamos a todo el equipo. Llamamos a la familia Romano. Atacamos primero. Marco golpeó ambas manos contra la mesa. Jefe, no puede ir. Otro capo asintió. Si entra ahí solo, cada familia rival se va a mover en su contra. Un tercero habló todavía más directo. No secuestraron a Claire. Secuestraron al imperio. Lorenzo escuchó sin hablar. Después se puso de pie lentamente. La sala quedó en silencio de inmediato. Se quitó el anillo de sello dorado que representaba su autoridad como cabeza de la familia DeLuca. Lo colocó sobre la mesa de conferencias. Después vino su teléfono encriptado. Después su arma. Su funda del hombro. La tarjeta de acceso de emergencia a cada bóveda de los DeLuca. Uno por uno, los símbolos de su poder desaparecieron. Marco lo miró en incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Lorenzo respondió con calma. Si muero, miró alrededor de la sala, ustedes van a saber qué hacer. No, la voz de Marco se quebró. No te vamos a dejar tirar tu vida así. Lorenzo se volvió hacia los hombres que lo habían seguido a través de guerras, traiciones y victorias imposibles. Todos ustedes han pasado años diciéndome que construí un imperio imparable. Sonrió con tristeza. La verdad es que ni siquiera pude proteger a la única persona que nos protegía a todos. Sin decir otra palabra, salió caminando. Nadie intentó detenerlo, porque finalmente entendieron. Esto ya no era negocio. Una hora después, un sedán negro entró a un astillero abandonado, al borde del puerto. Grúas oxidadas se elevaban sobre bodegas silenciosas. La niebla se arrastraba sobre concreto agrietado. El lugar se sentía abandonado. Demasiado abandonado. Lorenzo bajó del vehículo, solo. Sin arma. Sin chaleco antibalas. Sin escolta. Solo una determinación silenciosa. Varios reflectores se encendieron de repente. Decenas de hombres armados emergieron de la oscuridad.
Láseres de francotirador pintaron puntos rojos sobre su pecho. Las puertas metálicas se abrieron con un quejido. Enrico caminó lentamente hacia adelante, aplaudiendo. Debo admitir que estoy impresionado. En realidad viniste. Lorenzo se detuvo a 6 metros. Suéltala. Enrico rió. Tan directo. Hizo un gesto hacia Claire. Ella seguía atada a una silla de metal dentro de la bodega. A pesar de todo, su primera preocupación no era ella misma. Sus ojos buscaban a Lorenzo desesperadamente. ¿Por qué viniste? Él respondió con un pequeño movimiento de cabeza. No te preocupes. Enrico caminó alrededor de Lorenzo, como un profesor estudiando un experimento interesante. He pasado años tratando de destruir tu imperio. ¿Sabes qué descubrí? Sonrió. Nunca fue tu imperio. Señaló hacia Claire. Fue de ella. Lorenzo no dijo nada. Enrico continuó. Le ofrecí todo. Poder, riqueza, libertad. Se negó, sacudió la cabeza, genuinamente incrédulo. Gente como ella no debería existir. Lorenzo miró directamente a Claire. No. Deberían existir. Enrico suspiró dramáticamente. Así que, dime, se acercó más, ¿te rendiste por completo por una asistente? Lorenzo finalmente sostuvo su mirada. Su voz se mantuvo calmada, firme, segura. No. Miró hacia Claire de nuevo. Por la mujer que fui demasiado ciego para darme cuenta de que se había convertido en mi hogar. El tiempo pareció detenerse. Claire cerró los ojos. Una lágrima silenciosa escapó a pesar de todo su esfuerzo por mantenerse serena. Durante 4 años, había enterrado cada sentimiento, cada esperanza, cada sueño imposible. Se había convencido de que no esperaba nada. Y sin embargo, al escuchar esas palabras, se dio cuenta de que una parte de su corazón nunca se había rendido realmente. Enrico aplaudió despacio. Hermoso. Trágico. Y completamente inútil. Levantó una mano. Estalló el fuego de armas. Lorenzo se lanzó de lado mientras las balas destrozaban el concreto. Tiradores ocultos emergieron de las pasarelas superiores. Granadas de humo llenaron la bodega. El caos estalló al instante. Los hombres de Enrico abrieron fuego desde todas direcciones. Lorenzo peleó solo con instinto. Desarmó al atacante más cercano, rodó detrás de contenedores de acero, devolvió el fuego con un arma que quedó suelta durante la lucha. Arriba, Claire se obligó a respirar. No entres en pánico. Observa. Piensa. Como siempre lo había hecho, incluso atada a una silla, su mente nunca dejaba de trabajar. Escaneó la bodega. Entradas, salidas, rotaciones de guardias, líneas de visión. Entonces notó algo que nadie más había visto. Un ligero destello de luz reflejándose en vidrio roto, en lo alto de las grúas de carga. No era vidrio. Era la mira de un rifle. Un francotirador escondido, observando a Lorenzo, esperando el disparo perfecto. Claire se retorció violentamente contra sus ataduras. La silla se inclinó hacia atrás. La madera se astilló. Una muñeca se soltó parcialmente. Ignorando el dolor, alcanzó el borde afilado del metal roto bajo la silla volcada, y cortó las ataduras restantes. En ese mismo instante, el francotirador apretó el gatillo. Claire gritó. Lorenzo. Claire. La sala dentro de la sede se congeló. Incluso los capós veteranos, que habían sobrevivido décadas de derramamiento de sangre, sintieron que el estómago se les apretaba. La cámara se acercó lentamente. Moretones marcaban las muñecas de Claire. Su respiración se mantenía constante. Su expresión, tranquila. Como si ya hubiera aceptado lo que fuera que viniera después. Entonces, Enrico Moretti apareció en cuadro. Perfectamente vestido. Perfectamente compuesto. Miró directamente a la cámara. Lorenzo, su voz resonó en todas las pantallas. Pasé años creyendo que tu mayor arma era el miedo. Sonrió. Estaba equivocado. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de Claire. Era la lealtad. Otra pausa. Así que, aquí está mi oferta. Se inclinó más cerca. Ven solo. Sin soldados. Sin francotiradores. Sin vigilancia. Sin negociaciones. Si alguien te sigue, levantó suavemente la barbilla de Claire hacia la cámara. Ella muere. La transmisión terminó. Sin coordenadas. Sin cuenta regresiva. Solo silencio. La sala de conferencias estalló de inmediato.
Es una trampa. Movilizamos a todo el equipo. Llamamos a la familia Romano. Atacamos primero. Marco golpeó ambas manos contra la mesa. Jefe, no puede ir. Otro capo asintió. Si entra ahí solo, cada familia rival se va a mover en su contra. Un tercero habló todavía más directo. No secuestraron a Claire. Secuestraron al imperio. Lorenzo escuchó sin hablar. Después se puso de pie lentamente. La sala quedó en silencio de inmediato. Se quitó el anillo de sello dorado que representaba su autoridad como cabeza de la familia de Luca. Lo colocó sobre la mesa de conferencias. Después vino su teléfono encriptado. Después su arma. Su funda del hombro. La tarjeta de acceso de emergencia a cada bóveda de los de Luca. Uno por uno, los símbolos de su poder desaparecieron. Marco lo miró en incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Lorenzo respondió con calma. Si muero, miró alrededor de la sala, ustedes van a saber qué hacer. No, la voz de Marco se quebró. No te vamos a dejar tirar tu vida así. Lorenzo se volvió hacia los hombres que lo habían seguido a través de guerras, traiciones y victorias imposibles. Todos ustedes han pasado años diciéndome que construí un imperio imparable. Sonrió con tristeza. La verdad es que ni siquiera pude proteger a la única persona que nos protegía a todos. Sin decir otra palabra, salió caminando. Nadie intentó detenerlo, porque finalmente entendieron. Esto ya no era negocio. Una hora después, un sedán negro entró a un astillero abandonado, al borde del puerto. Grúas oxidadas se elevaban sobre bodegas silenciosas. La niebla se arrastraba sobre concreto agrietado. El lugar se sentía abandonado. Demasiado abandonado. Lorenzo bajó del vehículo, solo. Sin arma. Sin chaleco antibalas. Sin escolta. Solo una determinación silenciosa. Varios reflectores se encendieron de repente. Decenas de hombres armados emergieron de la oscuridad. Láseres de francotirador pintaron puntos rojos sobre su pecho. Las puertas metálicas se abrieron con un quejido. Enrico caminó lentamente hacia adelante, aplaudiendo. Debo admitir que estoy impresionado. En realidad viniste. Lorenzo se detuvo a 6 metros. Suéltala. Enrico rió. Tan directo. Hizo un gesto hacia Claire. Ella seguía atada a una silla de metal dentro de la bodega. A pesar de todo, su primera preocupación no era ella misma. Sus ojos buscaban a Lorenzo desesperadamente. ¿Por qué viniste? Él respondió con un pequeño movimiento de cabeza. No te preocupes. Enrico caminó alrededor de Lorenzo, como un profesor estudiando un experimento interesante. He pasado años tratando de destruir tu imperio. ¿Sabes qué descubrí? Sonrió. Nunca fue tu imperio. Señaló hacia Claire. Fue de ella. Lorenzo no dijo nada. Enrico continuó. Le ofrecí todo. Poder, riqueza, libertad. Se negó, sacudió la cabeza, genuinamente incrédulo. Gente como ella no debería existir. Lorenzo miró directamente a Claire. No. Deberían existir. Enrico suspiró dramáticamente. Así que, dime, se acercó más, ¿te rendiste por completo por una asistente? Lorenzo finalmente sostuvo su mirada. Su voz se mantuvo calmada, firme, segura. No. Miró hacia Claire de nuevo. Por la mujer que fui demasiado ciego para darme cuenta de que se había convertido en mi hogar. El tiempo pareció detenerse. Claire cerró los ojos. Una lágrima silenciosa escapó a pesar de todo su esfuerzo por mantenerse serena. Durante 4 años, había enterrado cada sentimiento, cada esperanza, cada sueño imposible. Se había convencido de que no esperaba nada. Y sin embargo, al escuchar esas palabras, se dio cuenta de que una parte de su corazón nunca se había rendido realmente. Enrico aplaudió despacio. Hermoso. Trágico. Y completamente inútil. Levantó una mano. Estalló el fuego de armas. Lorenzo se lanzó de lado mientras las balas destrozaban el concreto. Tiradores ocultos emergieron de las pasarelas superiores. Granadas de humo llenaron la bodega. El caos estalló al instante. Los hombres de Enrico abrieron fuego desde todas direcciones. Lorenzo peleó solo con instinto. Desarmó al atacante más cercano, rodó detrás de contenedores de acero, devolvió el fuego con un arma que quedó suelta durante la lucha. Arriba, Claire se obligó a respirar. No entres en pánico. Observa. Piensa. Como siempre lo había hecho,
incluso atada a una silla, su mente nunca dejaba de trabajar. Escaneó la bodega. Entradas, salidas, rotaciones de guardias, líneas de visión. Entonces notó algo que nadie más había visto. Un ligero destello de luz reflejándose en vidrio roto, en lo alto de las grúas de carga. No era vidrio. Era la mira de un rifle. Un francotirador escondido, observando a Lorenzo, esperando el disparo perfecto. Claire se retorció violentamente contra sus ataduras. La silla se inclinó hacia atrás. La madera se astilló. Una muñeca se soltó parcialmente. Ignorando el dolor, alcanzó el borde afilado del metal roto bajo la silla volcada, y cortó las ataduras restantes. En ese mismo instante, el francotirador apretó el gatillo. Claire gritó. Lorenzo,